Bien, anualmente va a depender también del proceso, en algunos casos a lo mejor hay que verificarlo antes, en otro va a durar un poco más. Verificar el estado del refractario, normalmente si son calderas, una vez por año se abren todas las calderas, entonces permiten entrar y ver el estado del refractario. Limpieza del circuito de aire de combustión nuevamente, verificarlo. Verificar el apriete de los terminales eléctricos, puede ser, los sistemas de combustión suelen tener vibraciones, entonces conviene darle algún reapriete en una parada anual, hacer alguna verificación y reapretar los terminales. La temperatura del puente de cable también se saben aflojar. Muchas veces en grandes instalaciones por ahí lo que se hacen, se toman impresiones termográficas y ahí alcahuetea donde hay un falso contacto, ¿no? Sale por temperatura. Cada 2 años reemplazar el detector de llama, los ionizables, los de luz ultravioleta. Decíamos que el fabricante decía que cada 10.000 horas podía tener una falla, o sea, no que cada 10.000 horas, que la vida útil media era de 10.000 horas y eso en condiciones normales de temperatura y de vibraciones, ¿no? Bueno, a definir en el tiempo el reemplazo de bujes y de rodamientos. Esto cada tanto tiempo va a haber que ir haciéndolo, lo normal de cualquier máquina, de cualquier equipo. Reemplazo de varillajes y rótulas, lo mismo, cada tanto tiempo esto va tomando desgaste, así que hay que ir haciéndolo para tener una buena regulación de combustible. Reemplazo de seguridades, como hablaba recién, del tema de los elementos de seguridad. Y capacitación de los nuevos operadores. Es importante también que, si ustedes están haciendo la puesta en marcha, acabaron de capacitar a un operador, cuando haya operadores nuevos, que los vuelvan a llamar para volver a capacitar a los nuevos operadores. Bien, hablemos ahora entonces de la secuencia de parada por un tiempo prolongado. Estamos hablando generalmente de varios días. Lo que se recomienda es, en primer término, seguir las recomendaciones del fabricante del artefacto. Si fuese un horno, una caldera, hay procedimientos para apagados de ese tipo de equipo muchas veces, sobre todo en grandes instalaciones, entonces hay que seguir esas instrucciones. A continuación, conmutar la llave si no, algo simple. Cerrar las válvulas de bloqueo manual. En algún caso a lo mejor puede ser que el ventilador siga operando algún tiempo, dependiendo del proceso, que tenga poco barrido, que necesite tener un enfriamiento. A continuación cerramos las válvulas de bloqueo manual de gas para evitar que cualquier fuga pudiese meterse en el horno si vamos a estar varios días parados. En el caso de ser una parada momentánea, que va a ser por poco tiempo, simplemente conmutar la llave si no. Básicamente son las instrucciones que hay que darle al operador para que sepa las diferentes situaciones. Obviamente cuando hay que partir, la condición es inversa, ¿no? Ir abriendo la válvula de gas y hacer la situación inversa. Cuando se trata de una parada en el tiempo prolongada, conviene desenergizar el equipo y cerrar la válvula de bloqueo manual siempre, ¿no? Bien, esto reforzando un poco lo que hablábamos de la combustión. Recuerden ustedes que cada fabricante le va a tener que suministrar a ustedes cuáles son los excesos de aire que tendría que tener el equipo de combustión que están poniendo en marcha, y en función a esa información ustedes van a tener que ajustar la curva de combustión, como decíamos. Van a tener que tratar de buscar estos valores o determinar cuál es el valor donde empieza a aparecer monóxido y a partir de ahí tratar de dejar un poco más. Como recordábamos acá, ¿se acuerdan de esta parte que habíamos visto en alguna unidad anterior? Que si nosotros trabajamos con defecto de aire teníamos grandes formaciones de monóxido, hollín. Si trabajamos con grandes excesos también teníamos alguna formación de monóxido, pero siempre nos conviene trabajar de acá para acá, o sea, buscar que la curva quede regulada por acá arriba, no por acá abajo donde tenemos combustión incompleta. Un punto importante durante la puesta en marcha es, sobre todo en grandes equipos, siempre pedir las instrucciones del fabricante del artefacto o del fabricante del sistema térmico. En grandes instalaciones, sobre todo, existen curvas de calentamiento. No se puede arrancar un quemador o un sistema de combustión y llevarlo a máxima carga de repente. Cuando uno calienta el artefacto se van produciendo dilataciones y si esas dilataciones son muy violentas, muy bruscas, se termina deteriorando el artefacto. Entonces, en calderas existen curvas, acá tienen de ejemplo esta curva de calentamiento de calderas, incluso depende si las calderas son de baja o de alta presión. Y en hornos también existen curvas de calentamiento. Muchas veces en hornos lo que se van haciendo son
Primero, en algunos casos por ahí se hace un encendido nada más que del ventilador, cuando hay grandes cantidades de refractario, para que el mismo aire circule y vaya terminando de secar el refractario, vaya sacándole la humedad al refractario. Después de ese tiempo, empezar a hacer pequeños encendidos de 5 minutos para ir templando levemente el refractario e ir aumentando esa frecuencia hasta que se alcanza una temperatura mínima, y después ir aumentando en periodos de 30 minutos un poco más, un poco más, un poco más, y en algunos casos algunos hornos pueden tardarse hasta 2 días en poner en marcha, o más. Entonces, nunca se olviden de eso. Puede ser que en una instalación grande esto esté bien claro. En una instalación más chica a lo mejor esa información no está. Siempre traten de empezar lentamente, no empezar a darle fuego. Pongan en bajo fuego y vayan probando lentamente. Vayan aumentando la capacidad. La composición de eso, del latón, y también tarda un par de horas para que no pueda calentar. Claro, claro. Cada proceso tiene sus tiempos. Bien, yo les hablaba de los protocolos de puesta en marcha. Existen lo que son los protocolos de seguridades, en donde básicamente lo que hace se vuelca. Esto es un documento que a ustedes les conviene llenar y marcar, bueno, se probó falta de llama, se probó falta de aire, se probó falta de aire primario, no, esto no aplica en este quemador, se probó microcontacto de válvula cerrada, todas las cosas que se fueron probando y que ustedes fueron chequeando, hacen un documento y después eso se lo entrega, parte del documento que le van a entregar al usuario como verificación de que realmente la instalación es segura. Y este protocolo es lo que habría que verificar después mensualmente o periódicamente. Ustedes tendrían que ir. Pienso yo que en el futuro va a ser una obligación que llamen al instalador de combustión para ir y verificar este tipo de cosas. Así como hoy en día, por ejemplo, los ascensores cada 6 meses viene alguien y verifica la seguridad de un ascensor. Bueno, lo que veíamos recién era el protocolo de seguridades. Lo que veíamos recién era el protocolo de seguridades. A continuación es el protocolo de combustión. ¿En qué consiste el protocolo de combustión? Bueno, básicamente acá vemos este circuito esquemático que ya lo habíamos visto en alguna unidad anterior. Es un PID de un quemador determinado, en donde tenemos el circuito de aire de combustión, tenemos el circuito de gas combustible y después tenemos sumado el circuito de gases de combustión. Básicamente lo que hay que hacer es tratar de relevar valores de cada uno de estos fluidos y volcarlos en una planilla. ¿A qué valores nos referimos? Bueno, por ejemplo, en el lado de combustión tendríamos que medir el oxígeno remanente en los gases, tendríamos que medir el monóxido que está habiendo en cada estado de carga de la combustión, tendríamos que medir la temperatura de los gases para cada estado de carga, tendríamos que medir también, si se puede, la contrapresión. Nosotros acá estamos diciendo lo que tendríamos que medir. En algunos casos hay valores que a lo mejor no los vamos a poder medir. Estamos partiendo de la idea. Del lado ambiente sería bueno tener información cuando la disponemos, la temperatura ambiente, o volcarla por lo menos en la planilla, cuál es la temperatura ambiente y si tenemos la presión atmosférica para saber en qué condiciones estábamos. Si tenemos, habría que medir, dependiendo del caso, no en todas las instalaciones hay, medir caudal de aire, de combustión. Va a depender un poco de si es una instalación grande, posiblemente haya, si es una instalación pequeña seguro que no va a haber. Pero en instalaciones pequeñas por lo menos vamos a poder medir sí la temperatura de aire de combustión. Vamos a medir la presión, esto es simplemente colocar acá algún manómetro y ver cuál es la depresión que estamos teniendo ahí, antes del ventilador y después del ventilador, por lo menos siempre 2 mediciones. Vamos a tener que medir, si tenemos la posibilidad, el caudal de gas. Obviamente es un requisito importante el caudal de gas. Si queremos ajustar la potencia del quemador sin saber el caudal de gas es complicado. Vamos a tener que medir las presiones de gas en diferentes puntos. Se recomienda tener, cuanto más mediciones podamos hacer mejor, porque el día de mañana cuando haya algún problema, enseguida viendo a ver cuál de estos valores nos varió, podemos determinar dónde está el problema. Entonces, básicamente medimos presión antes de las válvulas, presión después de las válvulas y podemos llegar a medir también presión después de la válvula de control. Básicamente, cuanto más valores tengamos y podamos volcarlo en el protocolo de combustión, mejor. Y de esa
Y por supuesto también las condiciones de proceso es importante. Las condiciones de proceso, hoy alguien hizo la acotación, no me acuerdo quién, cuando hablábamos de eficiencia. Cuando estamos haciendo ajustes de combustión y tomando valores de estos, obviamente que hay que hacerlo cuando ya esto está estabilizado. Si lo hacemos inicialmente, la temperatura de gases de combustión va a ser muy diferente que cuando la caldera o el horno esté produciendo en régimen. Entonces, conviene todos estos valores hacerlo cuando está estabilizado. Y luego los volcamos entonces en la planilla, donde vemos los diferentes estados de carga, ¿sí? Carga mínima de la caldera, del sistema de combustión, las cargas intermedias y la máxima, y vamos volcando el caudal de aire, el caudal de gas, la presión de gas en los diferentes puntos, caudal de aire y las presiones y temperaturas en los diferentes puntos, la presión en el horno, la temperatura atmosférica, los otros valores de combustión. Básicamente esto es el protocolo de combustión. Esta es una planilla real que, por ejemplo, nosotros hacemos cuando relevamos un sistema de combustión, ¿no? Que incluso, no sé si llegan a ver, pero por ejemplo en los sistemas de control electrónico se toma también la posición de cada uno de los elementos, la posición de válvula de cada uno de los elementos se releva y se van relevando las presiones, los caudales y se toma todo esto. De esta forma uno se queda tranquilo, porque cualquier problema que llegue a haber, cuando vuelve a la instalación, si cambió algo, ahí enseguida salta cuál es el problema. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Quieren hacer un break de un ratito, unos 15 minutos y seguimos con la próxima unidad?